Te saludo en el nombre de Jesucristo. Qué bueno que estás con nosotros. Nuestro tema de hoy, del pasado para el presente, sigue con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, les saludamos mis amados hermanos y amigos que están conectados con nosotros y aquellos que adorarán a Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, de manera diferida. Estamos en esta hora juntos como la familia Reconciliación. Tenemos el tema del pasado para el presente y queremos, para iniciar nuestro culto hoy, reunirnos y unirnos en un mismo sentir de oración. Yo sé que usted está orando por la situación de lo que está pasando en Israel, lo que está pasando con el pueblo escogido de Dios. Yo voy a decirles algo. Esta madrugada, mientras el Señor me motivaba a estar orando por la nación de Israel y por el pueblo de Israel, Él puso en mi corazón, ora también por aquellos que de una manera tan terrible están tratando de destruir a mi pueblo. Y yo les voy a invitar a orar por Israel y les voy a invitar a orar por esos enemigos de Israel que tienen tanto odio en el corazón y que creen que todas las cosas las pueden resolver solamente tratando de destruir el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que nada ni nadie podrá destruir a la nación de Israel. Dios lo ha prometido en su palabra e Israel es el pueblo escogido de Dios. Oramos. Padre, ante ti estamos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios altísimo, oh Dios todopoderoso, Dios creador, Dios sustentador, Dios salvador.
Y vamos a ti de nuevo en esta hora, Señor, reunidos como tu pueblo y tus hijos en la familia de reconciliación, elevando nuestros ruegos por tu pueblo escogido Israel. Padre, ten misericordia de Israel. Ten misericordia, Señor, de tantas personas inocentes que están sufriendo, Dios. Sufriendo por este ataque tan terrible, Señor, contra personas inocentes. Oh Dios mío, pedimos que te glorifiques. Y Padre, queremos pedir también por los enemigos de Israel, porque están llenos de odio, Señor. Oh Dios mío, tú tienes el deseo de transformar sus corazones. Obra en sus vidas, Señor. Obra en el pueblo palestino, Señor. Obra en el pueblo árabe, el pueblo musulmán. Dios mío, para que ellos puedan humillarse delante de ti, reconocerte a ti como Jehová, Dios de los ejércitos. Señor, nos encomendamos en tus manos y encomendamos este culto para que tú lo recibas como olor grato delante de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios me levante. Levántame, levántame, levántame con tu poder, guíame, guíame, guíame con tu poder, bautízame, bautízame, bautízame con tu poder. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, Mi Dios con todo me recogerá. aunque mi madre y mi padre me dejaren, Mi Dios con todo me recogerá. me recogerá y me recogerá, Mi Dios con todo me recogerá. me recogerá y me recogerá. Mi Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, Mi Dios con todo me recogerá. aunque mi madre y mi padre me dejaren, Mi Dios con todo me recogerá. me recogerá y me recogerá, Mi Dios con todo me recogerá. me recogerá y me recogerá. Mi Dios con todo me recogerá. ¡Uepa! Y sigue el gozo. ¡Ey, ey, ey! Hoy a mi casa ha llegado La paloma celestial, hoy a mi casa ha llegado, la paloma celestial, volando de rama en rama, buscando a dónde reposar, volando de rama en rama, buscando a dónde reposar. Y si tú le aceptas, Él en ti morará. y si tú le aceptas, Él en ti morará. desnudo nací del vientre de mi madre, No volveré a Él, desnudo nací del vientre de mi madre. no volveré a Él. Con todo esto, Le alabaré, con todo esto, le adoraré, con todo esto, le alabaré. con todo esto le alabaré. ¡Eja!
el Señor. Qué maravilloso es poder adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Y vamos a leer la palabra de Dios. Y antes de leer la palabra de Dios, yo quiero recordarles que la vamos a leer y vamos a orar después juntos. La vamos a leer de forma audible, como hacemos en reconciliación, y vamos a leerla meditando en lo que Dios nos dice allí en su palabra. Vamos a leer el Salmo 148 y vamos después de la lectura a orar y vamos a poner nuestras peticiones delante del Señor. Poner allí delante. Hay tanta necesidad de que tú y yo, pueblo de Dios, intercedamos delante del Señor. Recuerden que la oración no tiene poder. Le oramos al Dios de poder. El poder de la oración está aquí en oramos y sabemos que Dios responde la oración. Clame al Señor que Cristo venga, que Cristo establezca su reino. Y también clame por aquellos que usted está orando lo más profundo de su corazón, pidiendo que sean salvos, que conozcan a Jesucristo como su Salvador personal y puedan recibirlo y recibir ese regalo precioso que Dios tiene para todo aquel que confía en Cristo. Es para ti también, mi amigo, para ti que estás con nosotros. Leemos la Biblia, leemos en el Salmo 148, dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él es cercano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, tú que eres Yahweh, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, el Dios justo, el único Dios, el Dios de Israel. Señor, te damos gloria y alabanza y te rogamos que perfecciones nuestra adoración, nuestra alabanza. Enséñanos a adorarte, a alabarte, a bendecirte, a darte gloria. Oh Señor, ponemos ante ti gratitud por este salmo de alabanza y vamos ante ti con esas peticiones de nuestro corazón, Señor. Tú conoces el corazón de tus hijos y tus hijas, Señor. Oh Dios, que se deleitan en ti y claman a ti y esperamos en ti. Y conforme a tu voluntad, Señor, da respuesta para que también podamos venir y decir: Dios se ha glorificado, Dios ha hecho maravillas. Tú eres el Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios de todo poder, de toda misericordia, el Dios de bondad, el Dios que ama. Oh Señor, salva a aquellos por los cuales estamos pidiendo que lleguen, Señor, a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Aquellos que necesitan sanidad física, aquellos que necesitan sanidad espiritual, aquellos que están luchando, Señor, para que en ti puedan tener la fuerza y la victoria que solo tú puedes dar, Señor. Padre, clamamos por un mundo que gime de dolor a causa del pecado y la maldad. Sé con los inocentes, Señor, sé con los niños, sé, Señor, con los incapacitados, con tantos en esta hora, Señor, que están sufriendo por la maldad de otros, Señor. Oh Dios mío, nada de esto pasa fuera de ti porque tú eres el Dios fiel, eres el Dios bueno y es el Dios que siempre responde. A ti sea la gloria y la alabanza en Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor.
tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Gloria al Señor. Sí, algo grande vendrá, porque Dios está en control y tú perteneces al Señor por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y nuestro tema de hoy, en continuación del estudio que estamos teniendo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, nos quedamos en versículo 10. Hoy vamos a estar viendo lo que trata el apóstol Pablo en los versículos del 11 al 23, o sea, la continuación del capítulo 1, y le hemos llamado del pasado al presente. Alguien ha dicho con razón, mis amados hermanos y amigos, que sacrificamos el 75% de nuestra personalidad con el fin de conformarnos a otros.
¿cierto? Nos pasamos el resto del tiempo tratando de imitar, tratando de caerle bien a los demás, tratando de hacer las cosas para que los demás nos quieran o les gustemos o nos aprueben. Hay un individualismo que destruye en lugar de edificar. Eso estamos claros. Pero al vivir en una sociedad como la que nosotros vivimos, tan acostumbrado al fingimiento, tan acostumbrado a la hipocresía, es bueno conocer a alguien como el apóstol Pablo, que no se preocupaba en imitar a otros. Sin embargo, la libertad que el apóstol Pablo gozaba incomodaba a ciertos creyentes, que se sentían más seguros en el conformismo. Los enemigos de Pablo, queriendo probar que el mensaje y el ministerio de Pablo no eran verdaderos, señalaron que el apóstol Pablo no había recibido su apostolado en el mismo tiempo ni de la misma manera que los otros 12. Y Pablo sabía que la mejor manera de probar su argumento era recordarle a los cristianos de Galacia la manera en que Dios se manifestó a él. Ellos ya conocían, los hermanos de las iglesias de Galacia, su vida anterior a la conversión. Y eso usted lo puede leer ahí en el versículo 13 de Gálatas 1. Pero era obvio que no entendían el cambio que Dios había obrado en él. Así que en este pasaje de Gálatas 1, 11 al 23, el apóstol Pablo relata 3 experiencias de su pasado como evidencia de que su apostolado y el evangelio que predicaba, las buenas noticias que predicaba, las buenas nuevas, eran de Dios y no del hombre y no de él tampoco. Y encontramos, en primer lugar, que él narra en estas experiencias del pasado, en Gálatas capítulo 1 del 11 al 14, Pablo el perseguidor. Los versículos 11 y 12 vamos a leerlo. ¿Ya tienes en tu Biblia? Recuerden, no me creas a mí, no me sigas a mí, sigue a la Biblia, que la Biblia es la que es la palabra de Dios. Gálatas 1, 11 y 12 dice aquí: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En estos 2 versículos de Gálatas 1, Pablo declara su tema, el origen divino, el origen de parte de Dios de su mensaje y su ministerio. No inventó el evangelio ni lo recibió de hombre, sino lo recibió de Cristo Jesús. Tanto su mensaje como su ministerio apostólico le fueron dados de parte de Dios y no de parte de los hombres. Es muy importante esto. Así que cualquiera que añadiera algo al evangelio que Pablo predicaba corría el peligro de recibir el juicio de Dios, porque dicho evangelio le fue dado por Cristo desde el cielo. Y yo le invito a que usted se lea después Primera de Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 11. Pablo habla de su conducta pasada como un rabí judío inconverso en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Usted puede leerse después y le sugiero que lo haga, los capítulos 9, 22 y 26 del libro de Hechos. Pablo señala su relación con la iglesia. Vamos a leerlo aquí, en el versículo 13 de Gálatas 1. Vamos a la Biblia. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y su relación con la religión de los judíos, el judaísmo está en el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y de esta manera ascendía dentro de la religión judía. Y todo iba muy bien, todo iba muy bien. Y por todas partes estaban reconociéndolo como un líder espiritual de Israel y del judaísmo. Y es interesante notar las palabras que se usan para describir las actividades de Pablo como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Allí en Hechos capítulo 8, versículo 1, dice que él consentía en la muerte de Esteban. Y luego en Hechos 8:3 dice,
asolaba a la iglesia, encarcelando a los creyentes, dejando desamparada a la familia. Y como dice Hechos 9:1, respiraba amenazas y muerte. Tan empeñado estaba Pablo en destruir a la iglesia de Jesucristo que estaba dispuesto a matar a los creyentes. Así lo dice Hechos, capítulo 22, 4 al 5 y el capítulo 26 de Hechos, versículos 9 al 11. El apóstol menciona estos hechos en sus cartas. Él no se avergüenza de decir que había sido un perseguidor, porque esto tiene una enseñanza. 1 Corintios 15:9, Filipenses 3:6, 1 Timoteo 1:13. Él habla allí en sus cartas, menciona su condición de perseguidor de la iglesia, maravillándose de que Dios pudiera salvarlo a él, un pecador tan grande. Y qué bueno es cuando somos capaces de darnos cuenta la maravilla de que Jesucristo nos haya salvado, siendo nosotros tan pecadores. Quizás no hayamos sido como Saulo de Tarso, quizás, pero somos pecadores y Jesucristo nos amó y se dio a sí mismo para que podamos tener vida y vida eterna y vida con Dios. ¡Qué maravillosa! En realidad, Pablo pensaba que Cristo era un impostor. Eso es lo que él pensaba. Y que su mensaje era mentira. Y estaba seguro de que Dios había hablado a través de Moisés, pero ¿cómo podía estar seguro de que Dios había hablado a través de Jesús de Nazaret? Y empapado en la tradición judía, el joven Saulo de Tarso defendía su fe. Su fama como perseguidor celoso de la secta de los nazarenos se hizo notoria por donde quiera que iba. Ahí estamos en Hechos 9, 13 y 14. Todos sabían que este brillante alumno del Rabí Gamaliel, Hechos capítulo 22, versículo 3, se perfilaba rápidamente en ser un líder influyente dentro de la fe judía. Su vida personal, su erudición, Hechos 26, 24, y el celo con que se oponía a las creencias religiosas extrañas, hicieron de Saulo de Tarso, este joven rabí, el más respetado de su tiempo. Entonces, aleluya, sucedió algo maravilloso. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en Pablo, apóstol y predicador de las buenas nuevas de Jesucristo. Y este cambio no fue gradual, sino repentino. Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Un día Saulo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos que allí vivían. Y pocos días después estaba en Damasco también diciéndole a los judíos que los cristianos tenían razón. ¿Cómo podían explicar los judíos esta transformación tan repentina? Y esto sucede hoy también. ¿Cómo poder explicar de manera natural, de manera humana, este hecho? Es imposible. ¿Sería posible que el cambio tan extraordinario en Pablo se debiera a la influencia de los mismos judíos? No, eso es inconcebible. Los judíos lo animaban en su campaña de persecución contra los cristianos y su conversión era una vergüenza para el judaísmo. ¿Podría este cambio haber sido causa de los cristianos que Saulo perseguía? Bueno, seguramente los creyentes oraban por Pablo. Y sin lugar a duda, la muerte de Esteban y el testimonio glorioso que él dio hicieron un efecto profundo en Saulo de Tarso, que después sería Pablo. Hechos capítulo 22, versículos 19 y 20. Pero los cristianos huían de Pablo. Y no tenían ni idea de que el joven rabí se convertiría un día en el cristianismo. ¿Le ha pasado a usted con alguien? A mí me ha pasado con varios. Tengo varios amigos, tengo varios hermanos fieles, tengo varios pastores que si me hubieran dicho que iban a pasar de enemigos de la cruz a ser proclamadores de la cruz de Cristo, yo diría, no, es imposible. Nunca diga que es imposible. Nada es imposible para Dios. Y recuerde que Dios ama al pecador, aunque rechaza el pecado, ama al pecador y quiere que se vuelvan a él. Pero si el cambio maravilloso que Pablo no fue causado ni por los judíos ni por los cristianos, ¿quién lo produjo? La respuesta es clara: solo Jehová Dios pudo hacerlo.
Es evidente que la conversión de Saulo de Tarso en Pablo fue un milagro, porque era imposible. Bueno, cada conversión es un milagro, pero en este caso tan importante que Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas para que se den cuenta lo maravilloso de lo que Jesucristo había hecho en su vida. Era imposible que el rabí Saulo se convirtiera en el apóstol Pablo sin la gracia de Dios. Y el mismo Dios que salvó a Pablo también lo llamó a ser apóstol y también le dio el mensaje del evangelio. Para los judaizantes, negar el apostolado de Pablo y el evangelio equivalía a negar la conversión del apóstol. Ciertamente Pablo estaba predicando el mismo mensaje que había creído, es decir, la verdad que le había transformado. Hoy tú y yo estamos haciendo lo mismo, hermano. Estamos predicando y estamos dando a conocer el mismo mensaje que nos transformó, el mismo mensaje del evangelio precioso de la sangre de Cristo, la cual nos limpió de todo pecado. Pero ningún mensaje meramente humano podría efectuar el cambio. No, el argumento de Pablo es concluyente. Su conducta pasada como perseguidor de la iglesia, añadida al cambio dramático que experimentó, prueban que su mensaje y su ministerio provienen de Dios. Y el segundo aspecto habla del Pablo como cristiano. Pablo el cristiano. Habiendo hablado de su carácter y su conducta pasada, Pablo ahora relata su conversión. Después de todo, este es el hecho crucial en su vida. No era lo que él fue, sino lo que ahora era en Jesucristo. Y eso es muy importante para ti y para mí también, hermano. Lo importante no es lo que éramos. Hay personas que cuando van a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida, pues dedican, si van a hablar 30 minutos, dedican 29 minutos hablando de su vida pasada y 1 minuto para darle la gloria a Dios. Hazlo a la inversa. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que le predico a otros lo he experimentado yo mismo, podía decir Pablo, y así lo decía, ¿verdad? Y este es el verdadero evangelio. Cualquier otra cosa, decía Pablo, es puramente falso. Y en estos versículos de Gálatas 1, 15, 16 y 24, en estos versículos nosotros vemos las características de la experiencia de conversión de Pablo. Vamos a la Biblia. Dice allí el capítulo 1, versículo 15, la primera parte. Pero cuando agradó a Dios. Y el 16 dice, revelar a su hijo en mí, revelar a su hijo en mí. La conversión de Pablo en ser cristiano fue algo de Dios. Agradó a Dios revelar a su hijo en mí. Siempre que Pablo habló o escribió acerca de su conversión, hizo énfasis en un hecho, el hecho de que Dios fue quien hizo la obra. La salvación es obra de Dios. Dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. El segundo aspecto que aquí tratan estos versículos, en versículo 15, la segunda parte, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fue por la gracia de Dios. Y esto nos recuerda la experiencia que tuvo el profeta Jeremías y también Juan el Bautista. La salvación es por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe extiende la mano y toma la gracia de Dios. Sabemos, porque la Biblia lo afirma y lo afirma repetidamente, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Pero fue también, dice el versículo 16, revelar a su hijo en mí. Fue por medio de Cristo. En otra carta Pablo aclara que tenía mucho de qué gloriarse. En Filipenses capítulo 3, cuando era inconverso, tenía religión, tenía autojustificación, tenía fama, tenía prestigio, pero no tenía a Cristo. Cuando un hombre o una mujer no tiene a Cristo, le falta todo. Cuando iba en camino a Damasco, Pablo vio sus trapos de justicia propia en contraste con la justicia de Cristo y se dio cuenta de lo que le faltaba. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cristo se manifestó a Pablo, en Pablo y a través de Pablo.
El judaísmo había sido una vida de prácticas y ritos externos, pero la confianza en Cristo produjo una experiencia real con Dios. Mi amigo, tú necesitas una experiencia real con Dios, no una religión, no una iglesia, no un hombre, no un rito, una experiencia real y personal con Dios. La morada de Cristo en el creyente era verdaderamente importante para Pablo y es importante para cualquiera de nosotros. Gálatas 2:20. ¿Sí? Viendo ahora el versículo 16, vamos a encontrar en la última parte del versículo, dice, y no para que yo le predicase entre los gentiles. Propósito, salvo por amor a otros. ¿Por qué Dios te salvó? Mire, si la salvación fuera algo que recibimos y ya en ese momento debíamos partir y estar con el Señor, pero el plan de Dios es que somos salvos por amor a Dios para servir a otros. Dios escogió a Pablo para que éste ganara a otros para él. Dios escogió a Pablo para predicar entre los no judíos la misma gracia que él, Pablo, había experimentado. Y esto en sí era evidencia de la conversión de Pablo era obra de Dios. Pues un rabino judío con tantos prejuicios nunca escogería por sí mismo servir a los no judíos, que eran tan despreciados. Y el versículo 24, vamos a versículo a continuación, leemos ahí el versículo. Vamos al versículo 24, dice, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas 1:24. Fue para la gloria de Dios. Somos salvos, dice allí el propio apóstol Pablo en una de las cartas, para alabanza de su gloria. Pablo fue hecho cristiano para la gloria de Dios. Como rabí fanático, Pablo tenía toda la gloria que un hombre podía desear. Pero lo que el apóstol hacía no glorificaba a Dios. El hombre, y la mujer también, fue creado para glorificar a Dios y fue salvo y es salvo para glorificar a Dios. Léalo ahí en 1 Corintios 6, 19 y 20. Y este fue siempre el motivo que impulsaba a Pablo en su vida. En cambio, los falsos maestros, llamados allí judaizantes, hoy se llaman de otro nombre, ¿verdad? Falsos profetas, falsos apóstoles, buscaban su propia gloria. Si Pablo hubiera querido glorificarse a sí mismo, mis hermanos, hubiera permanecido como un rabí judío y también hubiera llegado a ser sucesor del gran rabí Gamaliel, quizás un puesto más grande dentro del judaísmo. Pero la gloria de Dios era lo que motivaba a Pablo y es lo que nos tiene que motivarnos también a nosotros. La gloria de Dios, no la gloria de nosotros, no la gloria de nuestro grupo, no la gloria de una iglesia, no la gloria de un hombre, la gloria de Jehová, Dios de los ejércitos. Pablo se presentó a sí mismo como perseguidor y allí repasó su carácter y su conducta como perseguidor, pero también se presentó como un cristiano y habló de su conversión y ahora va a hablar de el siguiente aspecto, Pablo el predicador. Pablo no se puso en contacto con los apóstoles inmediatamente después de su conversión en el camino de Damasco. Dice allí en la última parte del versículo 16 de Gálatas 1:16, última parte, no consulté enseguida con carne y sangre. Después de convertirse, lo lógico es que Pablo hubiera corrido a la iglesia de Jerusalén para recibir instrucción espiritual. Pero no, él no hizo esto. Guiado por el Señor, no lo hizo así. Necesitamos recordar, mis hermanos, que el mensaje del evangelio llegó a los judíos primeramente. Hechos capítulo 3, versículo 26, Romanos 1:16. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue con la nación de Israel y asimismo el de los apóstoles en los primeros años. La muerte de Esteban fue el punto decisivo cuando los cristianos fueron esparcidos y llevaron entonces las buenas nuevas a otros lugares. Felipe llevó el mensaje a los samaritanos, Hechos capítulo 8. Luego Dios guió a Pedro a presentárselo a los no judíos, gentiles, Hechos capítulo 10. Sin embargo, a Pablo le correspondió llevar el evangelio más allá, a los no judíos, es decir, a los gentiles. Y Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén, no. ¿A dónde fue? Bueno, fíjense en el versículo 17, la segunda parte, dice, sino que fui a Arabia, y después dice, y volví de nuevo a Damasco. Ese fue Arabia.
Esto sucedió después del inicio de su ministerio en Damasco. Él comenzó a compartir y a dar y a testificar de Jesucristo allí en Damasco. Hechos capítulo 9, 19 y 20. Y en lugar de consultar con carne y sangre, Pablo se entregó al estudio, la oración y la meditación y se encontró con el Señor Jesucristo a solas. Y puede ser que haya pasado la mayor parte de los 3 años en Arabia, según dice Gálatas 1:18. Sin duda estaba ocupado en el evangelismo, así como también en su crecimiento espiritual. Los apóstoles habían recibido 3 años de enseñanza del Señor Jesús y Pablo tuvo una oportunidad similar. Y es algo interesante. Hay personas y hay hermanos que Dios los llama. Yo creo que Dios los llama. Dios nos llama. Es Dios quien llama y es Dios quien envía. Pero necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento vivo de la palabra por medio del Espíritu Santo. No es que Dios te llama y tú te lanzas. No. Pablo no actuó de esa manera. Dice el final del versículo 17 que se fue a Damasco. Y hubiera sido lógico que ya a estas alturas él visitara Jerusalén, pero el Señor lo dirigió de otra manera. Ciertamente era un riesgo para Pablo regresar a la ciudad donde todos sabían que había sido un celoso del judaísmo y ahora se había convertido en cristiano. Los líderes judíos que lo habían tenido como cabecilla en contra del cristianismo lo buscarían para matarlo. El retorno de Pablo a Damasco y el peligro que ocasionó a su vida son otras pruebas de lo que los líderes judíos consideraban a Pablo. Lo consideraban como un enemigo, y de que su experiencia con Cristo era una experiencia válida. Y en los versículos 19 y 20 vemos que al fin Pablo visita Jerusalén. Esto sucedió 3 años después de su conversión y el propósito principal fue visitar a Pedro. Pero Pablo se las vio muy mal para llegar a tener comunión con la iglesia cristiana. Le tenía miedo. Hechos capítulo 9, 26 al 28. Si su mensaje y ministerio provenieran de los apóstoles, esto no hubiera sucedido. Pero puesto que la experiencia de Pablo había sido con el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles dudaban de él. El apóstol permaneció en Jerusalén, dice allí, solamente 15 días y vio solamente a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Así que no recibió ni su mensaje ni su apostolado de la iglesia de Jerusalén, porque no hubo tiempo ni oportunidad para ello. Él lo había recibido directamente de Cristo. Y si usted va ahora a los versículos 21 al 23, va a encontrar que Pablo se regresa a Tarso, su ciudad. El libro de Hechos nos dice por qué. Allí en Hechos capítulo 9, 28 al 30. Su vida corría peligro en Jerusalén, así que como pasaba en Damasco. Y pasando Pablo por Siria, predicó la palabra, llegando a Cilicia, su propia provincia, empezó a evangelizar. Los historiadores piensan que permaneció allí 7 años hasta que Hechos 11, 19 al 26, Bernabé, estando en Antioquía, fue y lo buscó para que lo ayudara. Solo unos cuantos creyentes en Jerusalén conocían a Pablo, pero los de Judea no lo conocían, aunque oyeron que ahora predicaba lo que antes trataba de destruir. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Pablo, de perseguidor, Dios lo llevó a cristiano y de cristiano lo hizo predicador. Pero Pablo no anduvo buscando la fama, buscando el hacerla. Donde quiera que llegaba, predicaba y evangelizaba. No se necesita un púlpito para evangelizar. Lo que necesita es solamente el ansia de dar a conocer la realidad de las buenas nuevas de salvación y del evangelio. Y eso es lo que hizo Pablo por donde quiera que iba, por donde quiera que caminaba. A la luz de la conducta de Pablo, de su conversión y sus relaciones, ¿cómo podía alguien acusarlo de que él estaba inventando su mensaje? Ciertamente haber recibido el evangelio por medio de la revelación del mismo Jesucristo. Así que debemos tener cuidado de lo que hacemos con el evangelio, porque no es invención de hombres, sino la verdad misma de Dios. Mi amado hermano, tú tienes y tú has recibido la verdad misma de Dios, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Los judaizantes de aquel tiempo y los judaizantes, los falsos profetas, los falsos apóstoles, toda esta pila de cosas raras que hay, modernos como de aquel tiempo, rechazaban la autoridad de Pablo y trataban de desacreditar el mensaje del evangelio. En los tiempos de Pablo, el mensaje de estos falsos profetas era el evangelio más Moisés. Es decir, el evangelio más la ley judía. En nuestros días, el evangelio
estos falsos maestros, falsos apóstoles, ¿qué es lo que están dando a conocer? El evangelio más falsas doctrinas. Muchos falsos predicadores nos dicen que uno no puede ser salvo a menos que. Y ese a menos que generalmente incluye unirse a un grupo, a una secta, o obedecer sus mentiras, o seguir ciertas reglas o ciertas normas. Yo cada vez que oigo a un cristiano hablando de normas, la única norma del cristiano es la Biblia. Si alguien se atreve a presentar el evangelio como lo predicaron Cristo y Pablo y los demás apóstoles, algunos van a responder, pero Dios nos ha dado una revelación nueva. Cuidado con esas revelaciones nuevas, porque la revelación está completa, dada en la palabra de Dios. Y como dice Colosenses, en Jesucristo estamos completos. Pablo tiene la respuesta para ello. Si alguno os predica diferente evangelio de que haber recibido, sea maldito, sea anatema. Cuando un pecador confía en Cristo, nace de nuevo, es nacido libre, ha sido redimido y ha sido comprado por Cristo y puesto en libertad. Ya no está más bajo la esclavitud del pecado ni del diablo, ni debe estar bajo la esclavitud de sistemas religiosos humanos. Dice la Biblia en Juan 8:33. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi amado hermano, que Dios te bendiga y que esta experiencia de Pablo en este pasado para el presente, de perseguidor a cristiano, a predicador del evangelio, Dios lo puede usar para que tú puedas asentarte firmemente sobre la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tú, mi amigo, tú, mi amiga, que has estado con nosotros o que estarás con nosotros de manera diferida, Dios te ama, Dios te ama. Dice que de tal manera te ama Dios que dio a su propio Hijo, para que si tú crees en Él tengas vida eterna. Dios quiere, Dios te pide, Dios te ruega, reconcíliate conmigo. Y esa reconciliación solamente puede venir cuando tú reconozcas que eres un pecador o pecadora delante de Dios. Hasta que tú no reconozcas que tú has rechazado a Dios, que no has hecho lo bueno, porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, que estás contigo y es conmigo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas pedirle perdón a Dios. Tú necesitas decirle, reconozco que soy un pecador, una pecadora delante de ti, que eres un Dios santo. Me arrepiento de mis pecados. Díselo a Dios. Perdóname mis pecados. Y hay algo más que debes hacer. Confío en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Si tú haces eso, tú puedes gozarte y alegrarte con la realidad de que tú has llegado a ser un hijo de Dios por gracia, por medio de la fe. Hazlo hoy, te lo ruego. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? Jesucristo es el que vive. ¿Y quién es el que sana? Jesucristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Jesucristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene? Jesucristo es el que viene. Pero ¿quiénes lo esperamos? Nosotros los cristianos. Y a su nombre, Gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre. gloria. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Qué bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche.
el amanecer, con su bonito canto, Padre bendito por tu poder. Cantan los pajarillos cuando comience el amanecer, con su bonito canto, Padre bendito por tu poder. Cantan y cantan con alegría, cantan y cantan con alegría. Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría. Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría. Oh fuego ven, 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 oh fuego ven, con poder. Oh fuego ven, enciende la congregación. Enciende hoy mi corazón. Oh fuego ven, oh fuego ven, oh fuego ven. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, nos vamos a separar porque vamos a terminar en este tiempo, pero no quiere decir que vamos a estar juntos en un mismo sentir. Recuerden orar por mí. Yo necesito que ustedes me sostengan en oración delante del Señor. Y yo también les recuerdo a ustedes en oración. Vamos ahora a despedirnos alabando el nombre del Señor. Vamos a alabarle. Padre, bueno es alabarte, bendito Jehová, Dios de los ejércitos. Te alabamos, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios único, el Dios verdadero, nuestro Dios. Te alabamos por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú mereces toda la honra, Señor, y te la damos desde lo más profundo de nuestro corazón. Permite que la real presencia tuya, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo, sea allí una manifestación donde quiera que hay un hijo tuyo, una hija tuya, Señor, que de alguna manera comparte este tiempo también con nosotros. Que la realidad tuya se haga viva en cada corazón, Señor. Nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti, Señor, porque tú eres nuestra única esperanza. En el bendito nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, amén y amén, aleluya. Que Dios les bendiga.